La Guajira es tu casa, un podcast informativo que nos lleva a recorrer las vivencias y realidades de la niñez y adolescencia en nuestro territorio. Aniwan tiring waneput chichikwahotu hiayu koschikwahotu tepichkarairu srupna tu omainka Yaguajir. Saludamos a quienes toda la semana nos escuchan e interactúan con sus comentarios a través de nuestras redes sociales. En esta oportunidad conversaremos en este espacio sobre la violencia basada en género, una situación que no pasa desapercibida en nuestro día a día. Es por ello que conversamos con Ediberto Puchaina, sabedor guayú, docente y líder de la comunidad Casporimana en Orco, quien nos comparte sus enseñanzas sobre los valores propios de la cultura. Muy to canay estuayo ka hiet chong canay chutor sin chong que también muy nei con guayo muy nasty kahapa ushira guayo no maiwa son hiet na para stena na para smurto se hena pa sumayo kahapa pues castigo son guayo pe castigo tawara kahut ka kosko na ektrhinto uns por pette es que no chique es que no se agar es que chica hoiter ka hotto achakana bostoy hiet ka stan stena stan se kana hachit makaya kana sains ko nyarrin ka ina shwan wayo achakana sotan ka hotto shmustoy wakwai pa ka so na wayo waya wa shawe ka so apna toyara ya kuai pa wa ka hotte swatuma debe sone nani konte pichikan ka hot toma tatapa ahí está pura no tape no te petire tata cachitor que hote toma no te petire tata muy. En La Guajira es tu casa, tenemos un reto de llegar a las comunidades e impartir una socialización sobre las violencias basadas en género. Es un proceso de aporte que permite abrir el conocimiento en estos términos, que de alguna manera las comunidades enfrentan sin tener la mínima alerta sobre este tipo de situaciones. Llegar a las instituciones educativas es permitir la retroalimentación, así lo manifestó la docente de la institución educativa número 1, Limoncito, en el municipio Maicao. Bien, mi nombre es Brigitte Bastidas, ya había conocido un poquito sobre lo que son conceptos básicos de sexualidad, hablamos de sexo, género, hablamos de identidad de género, esas cosas pues, estos conceptos los hemos manejado desde el proyecto de sexualidad. Hago una entrada muy importante a lo que es violencia basada en género, que la profe Evelyn pues nos ha orientado muy bien para poder nosotros manejar la temática con nuestros estudiantes, ¿cierto? Entender que esa formación es muy necesaria y que de pronto nosotros como docentes no la habíamos tenido en cuenta, ¿sí? Porque nuestra formación profesional no hizo parte. Entonces hoy estamos haciendo esa formación para poder ayudar a nuestros estudiantes y a sus familias. ¿Cómo crees tú que se puede implementar en la institución? ¿Cómo se puede implementar en la institución? Primero debemos involucrar la temática dentro del PEI o dentro del PEC para poder hacer uso de ella, ¿cierto? No quiere decir que no podamos, una vez se inicie el año escolar 2023, nosotros debemos empezar a formar a nuestros estudiantes, ¿verdad? Pero para poder actuar como tal, debe estar introducida dentro del PEI, que la conozcan los maestros, que la conozcan nuestro rector y demás autoridades. En Hato Nuevo, un taller sobre violencia basada en género se impartió a estudiantes, quienes también nos comentaron cómo fue su experiencia. Mi nombre es Leida Yana Pierre Garrido. El tema que dimos hoy fue sobre los géneros de las personas, la sexualidad de las personas, cómo tener en cuenta todos los géneros, los tipos, cómo se dan para llevar más en cuenta. Sobre ellos sí los había escuchado, pero muy poco. Pero la verdad, la explicación que nos dieron hoy sí estuvo bacana porque aprendimos un poco más sobre ella. Encontrarnos en La Guajira es tu casa nos llena de entusiasmo, ya que contribuimos a que toda la semana un nuevo tema sea para informar y educar a nuestros usuarios.
Por ello los invitamos a escribirnos por las redes sociales y así sumar estrategias de comunicaciones en las comunidades. Nuestro Facebook, Red de Comunicaciones Guayú, Fuerza de Mujeres Guayú y Noti Guayú, al igual que en Instagram y Twitter. También puedes contactar a nuestro enlace comunitario a los números 300-535-4566. Una producción de la Red de Comunicaciones del Pueblo Guayú Puchimajana en convenio con UNICEF en el marco de la estrategia de comunicaciones La Guajira es tu casa. La Guajira es tu casa.